¿Qué pasa cuando lees la Biblia? A pesar de confesar que la Biblia es palabra de Dios, su lectura no produce, la mayoría de las veces, un aumento notable de nuestro amor por Dios y por el prójimo. Conversamos sobre leer correctamente la Biblia entre amigos. Gracias por acompañarnos entre amigos, esta conversación semanal con Guillermo Serrano, el Samazón y tu servidor Jesús García, donde consideramos la fe cristiana y su interacción con las ideas del mundo contemporáneo. Y queremos invitarte a suscribirte a nuestro podcast y a que nos sigas regularmente. Puedes encontrarnos en tu plataforma de podcast favorita y también información adicional en radiomoody.org. Hoy nos preguntamos si a la hora de leer la Biblia estamos haciendo una lectura correcta. La revista norteamericana Christianity Today publicó recientemente en español un artículo de Adam Stevenson titulado «Un truco fácil para saber si está leyendo bien la Biblia». En este ensayo, Stevenson se plantea las afirmaciones fundacionales de los evangélicos sobre las Escrituras. Afirma, como buen evangélico que parece ser, que la Biblia es inerrante, infalible e inspirada. Es decir, no contiene errores, no se equivoca y proviene de Dios. Interesantemente, estas afirmaciones no parecen ser suficientes para leer la Biblia correctamente. Según Stevenson, no hacen que leamos la Biblia con devoción o con el verdadero propósito de descubrir a Dios en Jesucristo. Al final, considera las palabras de San Agustín de que una correcta lectura de las Escrituras nos hace amar el doble tanto a Dios como al prójimo. Probablemente Agustín, creo yo, después de vivir una vida muy disipada y tuvo muchas aventuras de todo tipo en el mundo, cuando realmente se da cuenta que esa vida no le lleva a ninguna parte y se convierte en un estudioso de las Escrituras, descubre probablemente que muchas de las cosas que él había hecho estaban equivocadas y entonces hay un mayor apego a las normas, a los principios, a los valores que la Biblia establece. Y él los toma con mucho amor, con mucha caridad. Incluso, creo yo, eso le lleva también a un mayor afecto hacia su madre, a Mónica, que nunca lo desamparó, nunca lo criticó, y a lo mejor eso establece este doble amor que él ve hacia Dios y hacia el prójimo. Es probable que sea una posibilidad, ¿no? Pero creo que, Guillermo, primero deberíamos considerar si no existe un mito sobre esta adhesión de los protestantes evangélicos a las Escrituras, es decir, que confiesan la Biblia como inerrante, infalible, inspirada y la tienen como fuente de autoridad. Pero no faltan ocasiones donde se acomoda su lectura a los intereses y percepciones particulares, a veces quitándole incluso intencionalidad y verdadero significado a muchos pasajes, ¿no? Y no digamos en nuestra América Latina con las sectas pseudocristianas tan prominentes o los movimientos neocarismáticos, donde muchas veces el texto sagrado es un conveniente pretexto. O sea que a pesar de esa confesión y de esa exaltación de la Biblia, no son siempre los evangélicos los salvaguardas de las Escrituras. Yo creo, Gerson, que estás tocando en un punto muy importante y a la vez muy delicado. El hecho de que muchas veces lleguemos a encontrarnos con la Biblia, a estudiarla, a leer, a extraer de ella verdades, muchas veces entre comillas, que se acomodan en realidad a la conveniencia de nuestra mente, de nuestra cultura y de nuestro corazón. Y tratamos de encontrar ciertas justificaciones para las actitudes que nos parecen mejor a nosotros, en vez de encontrar esas actitudes y posturas del corazón a las cuales nos llama realmente Dios mismo, ¿no? Que muchas veces van en contra precisamente de lo que nos dice nuestra carne, nuestro corazón y nuestra mente, ¿verdad? Afectados por el pecado. Y yo creo que empezamos a convertirnos de cierta manera en fariseos, ¿no? Muchas veces nos vemos nosotros como la persona a quien Jesús rescata, pero nunca tendemos a vernos o casi nunca tendemos a vernos como la persona a quien Jesús acusa o a quien Jesús corrige. La pregunta que debemos hacer ahora es, ¿esta lectura de la Biblia me está haciendo sentirme superior a otros? ¿Me está haciendo sentirme que estoy más cerca de Dios, más santo, más justificado en mi manera de ser? Y yo creo que esos deben de ser como llamadas de atención a lo que nos está
apuntando a nuestro propio corazón. Elsa tiene un punto válido y otro punto que no es válido. A ver. El punto que no es válido es precisamente que no leemos la Biblia con todo un aparato teológico enfrente de nosotros para decir si nos acomodamos a esto, si estamos siguiendo aquello. Leemos la Biblia y la práctica lo dice en nuestras iglesias y en nuestras congregaciones. El énfasis de la lectura bíblica está en el aspecto devocional. Es decir, yo leo un pasaje de la Biblia a ver cómo me ayuda, cómo me inspira, cómo me motiva, cómo me hace sentir mejor. Pero nunca yo me he imaginado leer la Biblia para que me acuse. Esa parte que Elsa dijo, yo la encuentro así como caminar sobre un puente de esos colgantes que se está simbrando a cada rato y que a uno lo puede tirar muy lejos, ¿no? Muy lejos del puente realmente. Yo creo que muchas veces la Biblia nos sorprende cuando estamos leyéndola con sinceridad, con honestidad, con esa apertura a aprender lo que Dios nos quiere decir a nosotros de una manera particular. Y muchas veces, de verdad, que puede hacernos sentirnos culpables de cierta manera, que no estamos halagando a Dios, alabándolo, no estamos haciendo lo suficiente por el prójimo, no estamos tomando el camino angosto. Y de cierta manera esas verdades que se nos revelan al leer la Biblia son acusatorias, ¿no? Elsa, usted está derribando toda la doctrina de la gracia en la que yo me sustentaba. Pero ¿qué tal de la doctrina del arrepentimiento y de la renovación de espíritu? No, pero creo, Elsa, que Guillermo tiene un punto muy válido y muy importante de que hay este entendimiento emocional de lo que la Biblia puede hacer para nosotros y cómo nos conforta, ¿no? Y yo no lo estoy negando. Ya, yo entiendo eso, pero interesantemente, cuando llega, por ejemplo, lo que tú apuntas, la necesidad de corrección, que la misma Biblia se presenta como un instrumento de corrección y de presencia de la conciencia divina en el corazón humano, muchos lo evitan y además, en el ámbito de las emociones, lo devocional se queda dentro de nosotros. Esas emociones pocas veces se extienden al prójimo. Entonces los evangélicos tenemos estos principios de inerrancia, infalibilidad e inspiración de la Biblia, pero a pesar de eso continuamos siendo, no sé, evangélidos, es decir, somos fríos y desamorados para el prójimo, ¿no? Que de alguna manera esto nos mueve emocionalmente hacia el interior, pero no nos mueve en nuestras emociones, en nuestra ternura, en nuestra empatía, en nuestra solidaridad hacia el prójimo. Así que hay una crítica importante que no debemos odiar, que desafortunadamente la mayoría de las veces lo hacemos devocionalmente, pero no tiene ni impacto en la manera en la que vivimos ni en la manera en la que nos relacionamos con el prójimo. Me acuerdo yo de mis campamentos juveniles cuando, no sé si me invitaban o me obligaban a ir los líderes de la iglesia cuando veían a lo mejor, como lo puso Elsa antes, con mucha carnalidad, mucha expresión humana en mí. Entonces querían que yo fuera a los campamentos juveniles y nos hacían levantar a las 6 de la mañana, primero y antes de hacer absolutamente nada, ni siquiera hacer el aseo personal, había que leer la Biblia, 45 minutos, y destacar qué es lo que nos decía Dios a las 6 de la mañana, en un clima a veces terriblemente frío, y nosotros muy abrigados al lado del río, del bosque, donde fuera, leyendo la Biblia, qué es lo que nos quería decir Dios. Y casi siempre Dios nos decía lo rescatado que habíamos sido. No había ningún énfasis negativo en eso. Y a lo mejor los líderes de esa época tenían la misión de hacernos sentir bien, es decir, que los campamentos resultaran un éxito porque nos hacían sentir mejores personas. A lo mejor Elsa nunca habría podido haber participado en ese campamento. Hubiera sido la aguafiestas, porque imagínate, llega ahora después del devocional y les dice, ve y haz tú lo mismo, ¿no? O sea, eso no queremos realmente escucharlo en nuestra interacción muchas veces con la Biblia, que reconocemos muchos de nosotros como palabra de Dios. El tema de hoy, en un sentido, refleja lo que tengo que predicar el domingo. Y tomé un pasaje de Segunda de Samuel, en donde David se está despidiendo prácticamente de su pueblo y está diciéndoles que tienen que seguir el pacto que estableció Dios y tienen que ser personas que sigan a Dios sobre todas las cosas. Y resulta que yo estoy hablando sobre que eso es una memoria que David deja, es como un libro de hechos acerca de su vida y que se refleja también en los salmos.
Pero David tiene en su vida cuestiones que le hicieron de alguna manera ser una persona de carne y hueso, una persona fallida, una persona, como lo decía Elsa muy bien, dramáticamente viviendo en la carne. Entonces eso está reflejado en el libro de memorias que es la Biblia. Y la gente está leyendo más libros de memorias que antes. Y la pregunta que tengo es ¿por qué? ¿Qué es lo que quiere descubrir la gente cuando lee de artistas, de gente del deporte, de científicos que escriben sus memorias? ¿Qué es lo que la gente quiere de alguna manera entender ahí? ¿Es su propia vida? ¿Es un reflejo de lo que le está pasando? Entonces, pues, el tema me parece muy interesante de esa perspectiva. Es decir, cuando nosotros escribimos ahora para, qué sé yo, interesar a la gente en alguna cosa, ¿estamos siendo reales? ¿Estamos siendo verdaderos? ¿O estamos diciéndole aquello que realmente más va a impresionar a las personas? E interesantemente, por otro lado, cuando vemos la narrativa bíblica, los héroes no dan el ancho. Por ejemplo, se ven las falencias de David, ¿no? ¿Y quién de nosotros sería capaz de desnudarse y mostrar momentos de podredumbre y decadencia moral como la que vemos en ese personaje? ¿Cómo deberíamos empezar a leer la Biblia? Porque este artículo que consideramos de Christianity Today, de Adam Stevenson, nos presenta esto como un truco fácil para leer las escrituras cristianas correctamente. Pero ¿cómo empezamos a leer la Biblia de una forma correcta? A ver, Elsa, quiero que nos muestre cuál es el truco acá, porque yo todavía no lo entiendo. Bueno, una de las preguntas que se planteaban en el artículo era: ¿es este pasaje de la Biblia o mi disposición ante esta lectura de la Biblia me está ayudando a conocer más a Dios, a profundizar más en mi amor hacia Él? Y la segunda pregunta que se planteaba es: este pasaje de la Biblia, esta lectura que estoy leyendo de las Sagradas Escrituras, ¿me está motivando, me está desafiando a que yo presente a Cristo, presente a Dios mismo ante los demás de una manera agradable? Yo me puedo presentar de cierta manera como las manos, los pies de Cristo ante el mundo que me rodea. Esas son las preguntas que se plantea el artículo, ¿no? Si el pasaje de la Biblia me está motivando a hacer esas dos cosas, a amar a Dios y amar al prójimo, entonces estoy leyendo la Biblia correctamente. Si me está de cierta manera justificando en mis actitudes, eso ya es otra cosa, ¿no? Pero lo principal es: la Biblia me está acercando más a Dios, estoy aprendiendo a amarlo, estoy conociéndolo mejor, y por otra parte estoy siendo un buen prójimo, ¿no?, ante la persona que está a mi alrededor. Bueno, ¿y qué acerca de ti, querido amigo, que nos acompañas en esta conversación? ¿Usas la Biblia como una fuente de confort emocional y personal, pero no como una herramienta correctiva en las manos de Dios? ¿Usas la Biblia para amar más a Dios y al prójimo? Déjanos saber, y queremos invitarte a que contactes con nosotros y nos des tu opinión y comentarios sobre esta lectura correcta de la Biblia. Puedes visitarnos en radiomoody.org. También ahí encontrarás más conversaciones entre amigos y la manera de suscribirte a nuestro podcast. Encuentra Entre Amigos en tu plataforma de podcast favorita, Spotify, Apple Podcasts, Google Play, y también nos puedes encontrar en Twitter como tus temas de hoy en Twitter. Agradecemos el trabajo de realización de nuestros equipos de producción en Estados Unidos, Brasil y México. Agradecemos a Elsa y a Guillermo el tiempo que nos han dedicado para conversar, y a nombre de todos nosotros, nuestra gratitud para ti por habernos acompañado Entre Amigos. Esperamos encontrarte en otra ocasión para conversar sobre nuestra fe cristiana y nuestro mundo contemporáneo. Que pases un buen día y que Dios te bendiga.